El amor de Dios y su justicia. Nuestro amoroso Dios se regocija en tener una relación de amor con sus criaturas. ¿Cuán valiosos somos para Dios? ¿Puede Dios regocijarse? ¿Cómo complacer a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos guíes a lo largo del estudio de esta lección. Ayúdanos a entender, Señor, cómo es que tú puedes regocijarte con nuestras acciones. Cómo es que nuestras respuestas a tu invitación, a tu llamado, te llenan de gozo y regocijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 3 de esta sección, El amor de Dios y su justicia. El título de la lección 3, Para agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? ¿Es posible agradar a Dios? Tómese unos minutos para memorizar Sofonías 3:17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. El objetivo del estudio de la lección 3, entender que a los ojos de Dios somos tan valiosos que nuestro arrepentimiento lo llena de gozo, por lo cual debemos acercarnos con la fe que tengamos. ¿Cómo agradar a Dios? Para saber cómo agradar a Dios necesitamos conocer el valor que tenemos para Él y qué le hace sentir alegría, placer y gozo. Son 5 temas los que vamos a desarrollar en esta lección. 1. Más valioso de lo que puedes imaginar, el regocijo de Dios, complacer a Dios, piedras vivas y un objetivo digno. Dividido en 3 secciones: nuestro valor a los ojos de Dios, la complacencia de Dios y agradar a Dios. Esto de agradar a Dios linda con la salvación por obras. Iniciemos nuestro estudio. Recuerda, nuestro amoroso Dios se regocija, se goza en tener una relación de amor con cada uno de nosotros. ¿De qué manera Dios nos muestra que nosotros somos tan valiosos a sus ojos? En el capítulo 15 de Lucas encontramos nosotros la parábola del hijo pródigo. Un buen día, el hijo pródigo o el hijo menor le dice a su padre: dame mi herencia. Necesito mi herencia. Ya no quiero vivir en esta casa, me voy. El padre le da su parte, le da su herencia. Y la historia desencadena en la ruina de este hombre, quien tras haber gastado todo lo que tenía, llegó a vivir con los cerdos, llegó al punto de querer comer de la comida de los cerdos hasta que recuerda que en la casa de su padre hay mucho alimento, que en la casa de su padre aún el siervo más insignificante, si cabe la palabra,
tiene algo que comer. Y entonces él decide volver. Cuando él decide volver, se encuentra con que el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Siempre estaba al tanto, esperando si ya volvía, si ya volvía. El padre nunca perdió la esperanza de que volviera. Lucas 15:32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cuando este hijo partió, dejó su casa, era como si hubiera muerto. Y ahora que retornó, él volvió a la vida, por lo cual el padre mandó hacer una gran fiesta en honor al hijo que había retornado. En Lucas 15, ¿qué es lo que encontramos? A Dios buscando a sus hijos descarriados. A cada uno de nosotros, llamando desde el mismo Edén, cuando Dios busca a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Porque ellos se habían escondido. Dios siempre está buscándonos a cada uno de nosotros. En la parábola de la oveja perdida, el pastor, lleno de gozo, invita a sus amigos: gozaos conmigo. El Padre: gócense conmigo. 3 parábolas nosotros encontramos en el libro de Lucas: el de la moneda perdida, el de la oveja perdida y el del hijo pródigo. En la parábola de la oveja perdida nos encontramos con la oveja que sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo volver. En la parábola del hijo pródigo nos encontramos con un hijo que sabe que está perdido, que sabe cómo volver. Y en la parábola de la moneda perdida encontramos el caso de alguien que no sabe que está perdido, y mucho menos volver, a pesar de que está dentro de la casa. En la parábola de la dracma perdida, la mujer invita a sus amigas: gócense conmigo. En la parábola de la oveja perdida, el pastor invita a sus amigos: gócense conmigo. Las 3 parábolas terminan en regocijo, en gozo, porque encontraron lo que se había perdido. Miren, desde nuestro punto de vista, el hijo era totalmente indigno de ser festejado. Pero el hijo, ¿no?, pecador, indigno, ¿qué ha visto Dios de valor en mí? ¿Qué ha visto Dios de valor en cada uno de nosotros? Que nos espera, que nos llama, que nos invita. ¿Qué tanto valor tenemos a sus ojos que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar? Para Dios somos lo suficientemente valiosos como para hacer fiesta. La alegría del Señor es vernos volver a Él. Nuestro pasado no importa, ni siquiera espera que lleguemos hasta Él. Corre a darnos la bienvenida a casa, como sucede como la historia del hijo pródigo, donde el padre va al encuentro de este hijo. Había renegado de su padre, se había marchado, pero ni aún así el padre dejó de amarlo, ni aún así el padre dejó de esperarlo, y cuando volvió, hizo fiesta en su honor. ¿Puede Dios regocijarse? ¿Puede Dios regocijarse? ¿En qué consiste el regocijo de Dios? ¿Cómo se regocija Dios? Dice Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti. ¿Recuerdan la historia del santuario? Dios pidió que el santuario sea levantado en medio del campamento.
Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de nosotros y nuestro arrepentimiento, nuestro volver a Él, produce regocijo. Y ese regocijo, dice, se manifiesta, se expresa con cánticos. ¿Se imagina usted a Dios cantando? Si alguna vez has pensado en Dios como un padre severo, siempre enojado por tu mal comportamiento, Sofonías 3:17 va a hacer que cambie tu forma de pensar sobre Dios. Porque Dios es un Dios que se regocija, así como el padre de la parábola del hijo pródigo mandó preparar una gran fiesta en honor al que había vuelto, en honor al que había estado muerto y había revivido. Dios se regocija, entona cánticos cuando hay un alma que se arrepiente. En Sofonías 3:17 dicen los comentadores que se encuentra casi todas las formas en las que se puede decir en hebreo estoy contento. Dios siente un gozo inmenso cuando permitimos que nos salve, cuando dejamos que habite en nosotros, porque Él siempre quiere estar en medio de nosotros. Él siempre quiere estar en el centro. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nos llama Jefsiba, mi delicia. Isaías 62:4. Se regocija con nosotros como lo hace un esposo con su esposa, porque Él nos ama. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 y 31 y 32, donde dice que Cristo ama a su pueblo como a sí mismo. Cuando somos reconciliados con Dios, entramos en una relación de amor con Él y tenemos asegurada su presencia con nosotros. Entonces, ¿puede Dios regocijarse? Sí. Dios se regocija cuando nosotros volvemos a Él, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aceptamos su invitación. ¿Cómo complacer a Dios? ¿Podemos nosotros complacer a Dios? ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca con nosotros, que podríamos ser considerados como los seres más insignificantes del planeta? El salmista pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te ocupes de él? ¿Quién es? Dice Salmo 149:4, porque Jehová se complace con su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. ¿Cómo complacer a Dios? ¿Es posible que Dios se complazca en insignificantes seres humanos teniendo todo un séquito de seres inmaculados que le adoran? ¿Qué hay en nosotros que le puede dar gozo? Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, lo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. A los ojos de Dios somos de gran estima, somos honorables, somos de gran valor. Pero hay cosas en nosotros que le complacen y otras que no, como encontramos nosotros en Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice Proverbios 15, 8 y 9? El 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. 9. Abominación es a Jehová el camino del impío,
mas Él ama al que sigue justicia. Miren, ¿qué le desagrada a Dios? El sacrificio de los impíos, el camino del impío. ¿Qué le complace a Dios? La oración de los rectos, el que sigue la justicia. Y 2 de Corintios 9:7 dice, el dador alegre. Ellos complacen a Dios. Salmo 146:8 nos habla de Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. El hecho de que Jehová ame a los justos no implica que odie a los impíos, pero no puede agradarse en ellos como se agrada de los justos. Dios se deleita en aquellos que responden a su amor. Entonces, ¿cómo complacer a Dios? La respuesta nos da Proverbios. Con nuestras oraciones, siguiendo la justicia, siendo dadores alegres, respondiendo a su llamado. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Las piedras vivas, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Las piedras vivas que somos nosotros podemos agradar a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Leemos en Primera de Pedro 2, 4 al 6. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es la gran piedra viva? Cristo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Prestemos atención a esta parte del versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sacrificios solo son aceptables a los ojos de Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. ¿Cómo agradar a Dios? Ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Dios siempre da el primer paso ofreciéndonos su amor y su salvación. Como dice Romanos 5:8. Cuando nosotros aún estábamos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. A partir de ahí nos deja libres para elegir si responderemos a su amor. En caso afirmativo podemos responder con un simple gracias, nos vemos en el cielo, o podemos buscar la forma de agradar mejor a quien tanto nos ha amado. Nuestra respuesta solo podrá ser agradable a Dios cuando sea motivada por medio de Jesucristo. Si los sacrificios son solo en base a nuestro esfuerzo, no son agradables a su presencia. En la obra de Jesús y su intercesión, lo que hace, no es la obra de Jesús y su intercesión, lo que hace nuestras acciones agradables a Dios. Solo por su mediación podemos ser considerados dignos al ser transformados a su semejanza. 2 de Corintios 3:18, por medio de la contemplación, y 1 de Juan 3,
2. Llamados a convertirnos en hijos de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Ofreciendo sacrificios espirituales por medio de Cristo. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? ¿Cuánta fe? Hay quienes se preocupan por la cantidad de fe que tienen. ¿Recuerdan el pasaje que dice, si tu fe no fuera como el grano de una mostaza, entonces no puedes hacer nada? En cambio, si tu fe fuera por lo menos como el grano de una mostaza, puedes mover el monte, puedes mover la montaña. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? Hebreos 11:6 en la primera parte dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. La fe es el elemento básico para relacionarnos con Dios, porque necesitamos creer en Él, necesitamos creer que Él existe en nuestra vida. Recuerden que nosotros digamos que no creemos en Dios, no por eso Dios deja de existir, pero para relacionarnos con Él necesitamos tener fe. Y la pregunta es, ¿tengo suficiente fe como para agradar a Dios? ¿Tengo suficiente fe? Jesús habló de la fe del tamaño de un grano de mostaza, Lucas 17:6. ¿Cuánta fe es eso? La mujer que tenía o que padeció 12 años de flujo de sangre, ¿cuánta fe tenía? La mujer sirofenicia, ¿cuánta fe tenía? Los 10 leprosos que fueron sanados, ¿cuánta fe tenían? Y así podríamos ir mencionando al ciego Bartimeo, al paralítico de Betesda. ¿Cuánta fe tenían? Como el grano de una mostaza, más que el grano de una mostaza, menos que el grano de una mostaza. Nos encontramos nosotros en Marcos, capítulo 9, sobre la historia de un padre que llevó a su hijo para ser sanado. Pero los discípulos no pudieron. Jesús y sus apóstoles estuvieron allí en el monte de la Transfiguración. Pero los apóstoles no podían expulsar al demonio. Así que cuando Jesús llegó, el Padre le pidió que por favor hiciese un milagro y sanara a su hijo. Desanimado, la petición del Padre incluyó la frase, si puedes hacer algo, Marcos 9:22. A lo que Jesús contestó, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué responde el Padre? El Padre le dice, ayuda mi incredulidad. Tengo muy poca fe. El Padre le ofreció la poca fe que tenía. Si puedes hacer algo con esto, hazlo, por favor. Marcos 9:24. Una pizca de fe fue suficiente. Esa fe fue aceptada por Jesús. Aún la fe más pequeña es aceptada ante Dios. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? La que tengas. Esa fe es suficiente. La fe que tengas es suficiente para acercarte, para entregarte al Señor. No es tan importante de qué tamaño es tu fe, sino la que tengas. Así como este Padre entregó a Jesús su poca fe, así como cada una de las personas que experimentaron en sus vidas los milagros más grandes con la fe que tenían. ¿Qué fe tenía la mujer que padecía flujo de sangre? Pero Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fe tenían los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús y abrieron el techo de la casa? Pero Jesús le dice, viendo la fe de ellos, sanó al hombre.
La fe que tú tienes es suficiente para acercarte a Dios. ¿Qué hemos aprendido en la lección 3? 3 temas puntuales. 1. La complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos. Cada persona es preciosa y de un valor incalculable para Él. Por ello se deleita cuando sus hijos y sus hijas se arrepienten y lo buscan. Segundo, Dios se complace en la alegría y la alabanza humanas. Dios quiere llenar nuestros corazones de alegría desbordante y se complace en el gozo y la alabanza humanos. Él invita a su pueblo a gozarse en Él cuando lo alaban con alegría mediante sus oraciones y sus cánticos. Y por último, debido a nuestra indignidad necesitamos a Cristo para agradar a Dios. Nuestros sacrificios serán aceptos ante Dios si lo presentamos mediante Jesús. Se nos invita a agradar a Dios ofreciendo alabanzas, acción de gracias, practicando el bien y siendo dadivosos con los necesitados. Y ese Cristo acepta la poca fe que tengamos y con esa poca fe que tenemos hace milagros y maravillas en nuestra vida. La complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos y cuánto aprecia su creación. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo podemos reconocer el valor de cada persona? Por el valor que Dios le da a cada uno de ellos. Por el valor que Dios te da a ti, me da a mí. Es lo que determina cuán valiosos somos a los ojos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.